el Señor, venid a celebrar, aquí meter. Amén. ¿Qué tal si comienza con un aplauso de adoración para el Señor? Una adoración de aplauso. Amén. Y un grito de júbilo. Está como con hambre todavía. Un grito de júbilo para el Señor. ¡Epa! ¿Cuántos eran sus manos? ¿Y sus pies? ¿Y todo su ser? Todo su ser y comienza a gritar. ¿Qué va? Bueno, en alabanza y libertad hoy, amén. Así que el que no quería adorar, pues el Espíritu Santo hoy nos va a agarrar las manos y vamos a adorar a nuestro Padre, amén. Así que si no sabe cómo hacerlo, dígale al Espíritu Santo que hoy le enseña a adorar al Padre, amén. Amén, qué bueno. Vámonos a la palabra, vámonos al Salmo 91. Cuando lo tenga nos puede decir amén o también lo tiene aquí en la pantalla. Salmo 91. Amén, amados, ¿cómo se encuentran? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa a los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Tenemos un Dios bueno, un Dios bondadoso, y conocemos que cuando ponemos nuestra confianza en Él, nada tememos. Amén. Así que le invito a que en esta tarde levanten sus manos y vamos a presentarnos delante de la presencia de nuestro Señor. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde hermosa, Padre, primeramente por tu presencia, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos has permitido llegar a tu casa, Señor. Padre, hacer libres, Señor, para levantar nuestras manos en adoración a ti, Padre. Gracias te damos, Padre amado, porque tú eres un Dios fiel, Padre. Y te pedimos que en esta hora, Padre amado, sea tú, Señor, trayéndonos, Señor amado, a tu presencia, Padre. Que seas tú, Padre, en este lugar, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tus ángeles, Señor, estén acampando en este lugar, Padre amado, Señor, que hoy podamos entender, Padre, ese amor infinito tuyo, Padre amado. Gracias, Señor, declarando, Padre amado, que hoy el enfermo, Padre amado, se va sano, Padre. Hoy declaramos que el caído hoy se va a levantar en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que los prodigios tuyos, Señor, se van a hacer, Padre. Gracias por la sanidad, por la bendición, Padre, porque hoy somos hijos tuyos, Padre amado. Que a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda exaltación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. A ti queremos exaltar. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es
grande y fuerte es nuestro Dios, y grande y fuerte es nuestro Dios, y grande y fuerte es nuestro Dios, y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte, maravilloso, incomparable, a ese Dios exaltamos, Jehová. Solo a ti adoramos, solo a ti exaltamos. Espíritu de Dios, muévese su pueblo, fluye entre su pueblo, Señor. Yo pido y gimo más de tu presencia en cada vida, toca cada corazón, Señor. Un toque suyo, Padre, cambia las vidas. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, nada imposible para ti. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Tú
Entonces reciban un saludo de parte de los pastores. Ellos están cumpliendo una asignación fuera. No nos olvidemos de orar por ellos y levantarles las manos. Amén. Ellos están orando por usted, velando por usted. Y aunque usted no los ve aquí, pero ellos están al tanto de todo. Así que vamos a levantarle las manos a los pastores. Vaya conmigo a la palabra del Señor y acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Sé que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que siempre es dada para bendecirnos, y ese es el propósito. Marcos capítulo 2, verso 1 al verso 5, vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Diga conmigo: la fe es visible. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, a guardarla en el corazón, que nos edifique, que bendiga nuestra vida y que salgamos bendecidos para bendecir. No vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito en cada corazón en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Mire, algo que llama la atención es que cuando Jesús fue enviado a cumplir su asignación, su misión, el Señor estuvo dedicado completamente a cumplir su propósito. Él nunca negoció, nunca se descuidó en nada, sino que se mantuvo enfocado y andaba predicando el evangelio del reino de Dios. Y dice la escritura que después que Jesús salió de anunciar las buenas nuevas a ciertos lugares, a ciertas ciudades, a ciertos territorios, entró otra vez en Capernaum después de algunos días. Capernaum era esa ciudad donde el Señor se había acentuado no solamente para descansar, sino que ahí llegaba mucha gente a recibir la palabra. Y es interesante darnos cuenta cómo el Señor en cada una de las etapas de su ministerio nos dejó enseñanzas prácticas para la iglesia. La iglesia no se puede olvidar que el evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra. El evangelio tiene que ser anunciado. ¿Y qué es el evangelio? Buenas noticias. Quiere decir que las buenas noticias deben escucharse en toda la tierra. Pero algo que es sumamente importante, como lo es anunciar el evangelio a toda la tierra, es siempre tener un lugar donde las multitudes puedan llegar a recibir la palabra para ser edificados. Y Capernaum significa la villa de Nahum o villa de consolación. Y esto me llamó mucho la atención del Señor, porque ¿qué es lo que el mundo tanto está anhelando y está buscando en tiempos como estos? El mundo, el hombre, la humanidad, lejos de Dios, fuera de Dios, busca consuelo, busca paz. Sienten un vacío y lo tratan de llenar con vicios, con dinero, con cosas materiales. No estoy diciendo que eso sea malo, es parte necesaria de la vida cotidiana. Pero eso no llena al hombre, porque lo que el hombre necesita no es dinero. El hombre no necesita cosas materiales, el hombre no necesita fama. Lo que el hombre necesita es la paz de Dios. Y esa paz el mundo no la puede dar. Y es interesante que cuando el hombre se acerca a Dios, llega a Dios, miren, hay una paz que el mismo hombre no puede entender. Porque todas sus culpas, todas sus faltas, todas sus cargas, toda la opresión que tiene, le es quitada.
Y cuando la opresión, cuando el peso del pecado le es quitado al hombre, el hombre experimenta esa paz y se da cuenta que lo que toda la vida anduvo anhelando y buscando no estaba afuera, estaba en Dios. Así que es interesante que Jesús salía a predicar el evangelio, pero él regresaba a un lugar y estaba establecido allí. Y de allí mandaba a sus discípulos, de allí salía a diferentes lugares. Pero lo sorprendente es que cuando Jesús llega a casa, se oyó que Jesús estaba en casa. Si se oyó que Jesús estaba en casa, dicen otras versiones, se corrió la voz de que Jesús había regresado a casa. Se esparció la noticia de que Jesús volvió a casa. Si se esparció, si se corrió una noticia de que Jesús volvió, es porque la gente esperaba encontrar a Jesús, pero no sabía dónde, no sabía cómo. Se da cuenta que lo que el hombre tanto anhela es a Dios, pero no sabe cómo encontrarlo. Por eso es necesario tener un lugar donde la gente pueda llegar a encontrarse con Jesús. Lo que mueve a las multitudes, lo que mueve a la gente, lo que mueve a los hombres a buscar a Dios es la necesidad que hay en ellos. Y esa necesidad tiene que ser suplida. Pero esa necesidad no puede ser suplida a menos que Jesús esté en casa. Por eso se tiene que escuchar, diga conmigo, se va a escuchar que Jesús está en mi casa. Tenemos que asegurarnos que Jesús, así como está en casa, porque Él está en casa, Él está aquí. Pero no es suficiente saber que Jesús está aquí, sino que me tengo que asegurar que Jesús esté en mi casa, que Jesús esté en mi trabajo, que a donde yo vaya, Jesús esté conmigo. Porque si Jesús está, lo que para mí es imposible, Él lo hará posible. Lo que yo no puedo hacer, Él permitirá que se realice. Y es interesante que cuando Jesús llega a casa, la presencia de Dios, la presencia de Él, fue lo que motivó a que la noticia se esparciera. Si hay algo que llena en su totalidad al hombre, es la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios es lo que trae esa paz, es lo que trae ese consuelo. La presencia de Dios es lo que atrae a la gente. ¿Sabe lo que a usted lo atrajo esta mañana a venir a pesar de la lluvia? Más que la necesidad, fue el deseo de estar en la presencia de Dios. Porque cuando un hombre está en la presencia de Dios, dice la escritura, a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y si tiembla la tierra, lo que era imposible va a ser posible. Porque en la presencia de Dios hay delicias, ocurren cosas maravillosas. En la presencia de Dios ocurre lo que nunca pensamos que iba a ocurrir. Por eso necesitamos anhelar más la presencia de Dios. Anhele la presencia de Dios. Camine bajo la presencia de Dios. Si usted camina bajo la presencia de Dios, mire, no habrá diablo que le haga frente. Si usted camina con la presencia de Dios, no habrá tropiezo en su camino. Si usted camina bajo la presencia y bajo la guianza de la presencia de Dios, a donde usted vaya, Jesús va a estar. Y lo que se necesita en este tiempo es la presencia de Dios. Cuando esta noticia llegó, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían a la puerta. Lo que atrajo a estas multitudes fue la presencia. Pero cuando la presencia de Dios atrajo a las multitudes, note que lo que lleva a la presencia de Dios, o lo que ocasiona que la presencia de Dios permanezca y esté, es la palabra. Porque inmediatamente les predicaba la palabra. ¿Por qué Jesús les predicaba la palabra si ellos venían por necesidad? Si ellos traían necesidades, algunos enfermos, algunos ciegos, algunos cojos, algunos leprosos. Gente enferma llegaba a ver a Jesús. Pero ¿por qué Jesús les predicaba la palabra? Yo soy muy preguntón y yo le pregunté, Señor, ¿y por qué la palabra? Porque cuando un hombre está en la presencia de Dios,
lo que le hace permanecer en esa presencia es la palabra. El hombre puede estar ayunando el tiempo que quiera y le va a funcionar, pero tiene que volver a hacerlo. Pero cuando el hombre está con la palabra y permanece la palabra y la palabra en él, se cumple lo que el Señor prometió. Cuando mi palabra permanezca en vosotros, yo también estaré en vosotros y vosotros estaréis conmigo. Mire la importancia de la palabra de Dios. El Señor no les anunció otra cosa, les predicaba, les enseñaba la palabra, porque lo único que puede cambiar la vida de un hombre es la palabra de Dios. No hay otra cosa que cambie la vida de un hombre. No hay otra cosa que lo ayude a mejorar su condición. No hay otra cosa que le ayude a tener un mejor estilo de vida si no es la palabra de Dios. Cuán importante es la palabra de Dios, amados. Por eso necesitamos dedicarle el mayor tiempo posible a la palabra de Dios. Fíjese que me llamó la atención escuchar a estos grandes hombres que tienen talentos musicales, grupos musicales, cantantes de ópera. Y estos hombres, con estos tremendos talentos, dedicaban a diario 6 y 8 horas para perfeccionar su talento. 6 horas tocando un violín, 6 horas afinando la voz, 6 horas ejecutando un instrumento solamente de práctica. Y el mundo los reconoció. Y algunos de nosotros escuchamos ese tipo de música clásica. Escuchamos ese tipo de hombres que tienen tremendos talentos y nos admiramos y decimos, ¿y cuál fue la clave del éxito en esos hombres? El tiempo que le dedicaron a su talento. Si el tiempo que le dedicaron al talento los llevó a estar donde está, imagínese el tiempo que usted le puede dedicar a la palabra de Dios, ¿a dónde lo va a llevar? ¿O a dónde no lo llevará? Porque cuando la palabra de Dios está en usted, la palabra que es viva y eficaz, comienza a cambiarlo, comienza a restaurarlo, comienza a darle la mentalidad de Cristo, comienza a cambiar su actitud y usted no se da cuenta, pero los que le rodean inmediatamente dicen, hay algo diferente en ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comes? ¿A qué horas duermes? ¿Cuál es tu rutina? No se trata de comer, no se trata de rutina, se trata del tiempo que le dedico a la palabra de Dios. Y cuanto más tiempo le dedica a la palabra de Dios, menos el diablo tendrá oportunidad de tentarlo. ¿Sabe por qué a veces el creyente cede a las tentaciones? Porque está débil. Porque le ha dedicado más tiempo a Facebook y a TikTok que a la palabra de Dios. Pero dice que inmediatamente Jesús les predicaba la palabra, porque la necesidad de la gente se suple por medio de la palabra de Dios. El pan de vida. Imagínese que usted viene con hambre, un hambre tremenda, y allá afuera están regalando pan, ese que le gusta, así como le gusta, ese café, ese chocolate que ahorita con esta lluviecita se antoja, ¿verdad? Y usted dice, wow, y es free. ¿Qué va a hacer? Va a correr y va a comer. ¿Por qué? Porque tiene hambre, tiene una necesidad. Ahora imagínense, cada vez que usted llegue deseando la palabra de Dios a la iglesia, cada vez que usted vaya a la célula deseando la palabra de Dios, cada vez que usted va al discipulado o va a enseñar el discipulado deseando la palabra de Dios, ¿sabe qué va a ocurrir? Hambre por la palabra. Y cuando hay hambre por la palabra, ¿qué cree que se va a manifestar en ese lugar? La presencia de Dios. Hay gente que cree que para que la presencia de Dios venga hay que estar ahí tirado de rodillas 6 y 10 horas. No digo que sea malo, hay que hacerlo. Pero lo que atrae la presencia de Dios es la palabra. Cuando usted ora con la palabra, ayuna con la palabra, todo con la palabra, la presencia de Dios va a estar presente. Y si la presencia de Dios está, entonces los enfermos van a ser sanados. Si hay algún enfermo, dice la Biblia, ore, y la oración conforme a la palabra de Dios sanará al enfermo. Si alguno está triste, cante cánticos espirituales conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué va a ocurrir en el hombre triste? El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, vendrá a él. Mire la importancia de la palabra.
Por eso es que Jesús no les predicaba otra cosa, les predicaba la palabra, les enseñaba la palabra. Cuando Jesús les empieza a predicar la palabra, es importante notar que la religión siempre estuvo entre ellos. Los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley siempre estuvieron presentes. Y ellos semana a semana se reunían, enseñaban la palabra, enseñaban la ley, se paraban en las plazas y anunciaban la palabra. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando Jesús llega y les enseña, todos se admiraban de cómo les enseñaba y decían: ¿quién es este que enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas? ¿Qué nueva doctrina es esta?, decían. ¿Quién es este que cuando él habla, dijeron los discípulos, aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le da autoridad al hombre. A veces tenemos luchas, a veces tenemos dificultades, adversidades, y reprendemos al diablo y le ordenamos al diablo irse, pero más bien el problema se agrava. ¿Por qué? No hay autoridad en tu palabra. Pero cuando hay autoridad en tu palabra, tú le dices al viento: cállate, cesa el mar, y habrá grande bonanza. Hay enfermedad, pero si usted tiene la autoridad de Dios, usted le dice a la enfermedad: fuera en el nombre de Jesús, y verá sanidad. ¿Por qué? Porque hay autoridad en la palabra. Por eso es que el Señor les enseñaba la palabra. Ahora, la palabra es lo que más debemos buscar en este tiempo. Son tiempos difíciles. Son tiempos donde la verdadera palabra está siendo adulterada. Y cada quien enseña lo que quiere y lo que le conviene. Yo siempre le digo a la iglesia: si usted lee la palabra, nadie lo va a engañar. Yo escucho al pastor decirle: traiga su Biblia, lea la Biblia, marque la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, marca la palabra, se llena de la palabra, usted camina en autoridad. Viene el diablo por ahí a querer hacerle tropezar y usted solo le hace así: quítese, no me estorbe. Porque la palabra nos hace madurar, nos hace crecer, y es necesario que nosotros crezcamos. Y cuando el Señor comenzó a predicarles la palabra, algo que llama mi atención es que el Señor no enseñaba por enseñar. Él mismo dijo en Lucas capítulo 4 verso 18 y verso 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que estamos llenos de la palabra, es imposible que usted no vea milagros. ¿Qué hay que hacer entonces? Amar la palabra de Dios. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una familia, cuando una iglesia amamos la palabra de Dios, es imposible que no se escuche que Jesús está en casa. Es imposible que no digan: yo voy porque ahí hay algo de Dios. Yo quiero eso que tú recibes, yo quiero eso que tú traes semana a semana. Y te van a preguntar qué es. Se llama presencia, porque Jesús está en casa. Y cuando Jesús está en casa, mire lo que ocurrió inmediatamente. Vinieron 4 trayendo a un paralítico. ¿Por qué ocurre un milagro después de que Jesús está en casa y de que les enseña la palabra? Porque eso es lo que ocurre después de que uno se mete con la palabra de Dios. Los milagros son el resultado de amar la palabra. Los milagros son el resultado de un hombre y de una mujer que ama la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios y que se deja enseñar por la palabra de Dios. Ahora, cuando el Señor ve la fe de estos 4, porque la fe es visible, el que ama la palabra no dice los nombres. Y es interesante porque dicen algunos que pudieron ser algunos buenos amigos, algunos que habían recibido milagros de Jesús, y algunos otros llaman a estos amigos la compasión, el amor, ese sentir que debe haber hacia el prójimo, lo que movió a estos 4 para acercarlo a Jesús. ¿Por qué lo acercaron a Jesús? Porque se dieron cuenta que su necesidad podría ser suplida únicamente en la presencia de Dios. Mire cuántas necesidades
son suplidas en la presencia de Dios, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces los milagros ocurren, pero como estamos tan acostumbrados a la presencia de Dios, ya ni nos damos cuenta qué milagro hizo Dios en nuestra vida. A veces estamos tan acostumbrados, es tan cotidiano estar en la presencia de Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, que cuando los milagros ocurren, ya ni nos damos cuenta. Pero cuando usted ama la palabra de Dios, usted puede percibir lo que Dios hace. Usted puede percibir lo que el Espíritu hace en usted. Ahora mire esto. Cuando Jesús llegó a la casa, los enfermos se sanaron. Todos los que tenían necesidades recibieron su necesidad, la suplición, recibieron la respuesta a su petición. Y me encanta que cuando el Señor llega a la casa de Pedro en cierta ocasión, mire lo que ocurre cuando Jesús entra a la casa. Jesús se mete a la casa de Pedro y estaba la suegra de Pedro postrada con fiebre. Y cuando Jesús la vio, dice que solamente puso las manos sobre ella y al instante ella se levantó y le servía. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando un hombre ama la palabra de Dios, puede percibir lo que Dios hace en su vida. Ese hombre, esa mujer desearán servirle a Dios. La gente no le sirve a Dios porque se les obliga a servirle a Dios. La gente sirve a Dios por lo que ya Dios hizo en sus vidas. ¿Qué fue lo que Dios hizo en la vida de la suegra de Pedro? La sanó, la restauró, la levantó, reprendió la fiebre y al instante ella se levantó y dijo: yo tengo que servir a aquel que hizo algo en mi vida. La gente ha preguntado: ¿por qué le sirve a Dios? Porque hay que servir a Dios. Hay que servir a Dios por lo que ya Él hizo en nuestra vida. Yo no sé si usted está agradecido, pero si yo tengo algo que agradecerle, es lo que Él ya hizo. Porque si Él no lo hace, no estaríamos aquí. Porque hay que servir a Dios entonces. A Dios no se le sirve solamente porque alguien me dice. Si Dios hizo algo en tu vida, ese es motivo suficiente para servir a Dios. Y las multitudes llegaban por esa necesidad. Y cuando estos 4, que yo más creo que eran los que habían recibido algún milagro de Jesús, dijeron: vamos a servir. ¿Qué mejor forma de servir si no llevando a este paralítico? ¿Qué mejor forma de servir? Yo no necesito un título. Yo no necesito diácono, líder, yo no necesito pastor. Si Dios me lo da, gloria a Dios. Pero si Dios no me lo ha dado, eso no es condicionante para no servir, porque yo puedo traer paralíticos a la presencia de Dios. Y cuando Jesús está en casa, los milagros van a ser evidentes. Cuando Jesús está en casa, no solamente los milagros son evidentes. Cuando vio la fe de estos 4, Jesús le dijo, no a los 4: hijo, tus pecados te son. No le dijo: hijo, levántate, eres sano. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque es más importante la salvación. Y el Señor lo manifestó. ¿Cómo un creyente puede cuidar su salvación si no es por la palabra de Dios? ¿Cómo un creyente puede recibir convicción de su salvación si no es por la palabra de Dios? Mire lo que la palabra de Dios viene a afirmar en nuestra vida: nuestra salvación, la convicción de que hemos sido verdaderamente salvos. Pero ¿cuándo es que esto ocurre? Cuando Jesús está en casa. Mire, se escuchó que Jesús está en casa. Yo le pregunto y le hago esta pregunta para terminar. Cuando hablan de un hombre o de una mujer, ¿qué se escucha de esa persona? De lo que ha oído. Algunos escuchan rumores, algunos escuchan chismes, algunos escuchan mentiras. Ahora le pregunto, ¿qué le gustaría que se dijera de usted? En la casa de este hay problemas, en la casa de este hay adulterio, en la casa de este. Y qué bueno que hay. ¿Sabe por qué? Porque si hay problemas, es señal de que Jesús va a llegar a la casa. Y si Jesús llega a la casa, todo lo torcido se va a enderezar y van a escuchar que Jesús está en casa. Porque lo que yo no podía hacer, cuando Jesús llegó a la casa, Él lo hizo posible. La enfermedad fue reprendida, la miseria fue sacada. Todo lo que estaba estéril, todo lo que estaba paralizado, por la presencia de Dios,
tiene que salir. Y el Señor nos enseña una vez más que cuando un hombre no puede avanzar en su vida, cuando un hombre no puede hacer nada por sí mismo, necesita la fe de 4. Si alguno está estancado, mire, júntese con gente de fe. Júntese con 4 que tengan fe. Pero asegúrese que sea fe. Porque hay algunos que prefieren la amistad de los chismosos, de los que se quejan de todo, de los que hablan de todo, menos de Dios. Pero cuando usted se junta con gente de fe, si el mundo dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña, imagínese qué concepto. Ahora imagínese que si usted se junta con 3 ladrones, ¿quién va a ser el cuarto? Si usted se junta con 4 borrachos, ¿quién va a ser el quinto? Diga, yo no. Pero si usted se junta con 4 hombres de fe, ¿quién va a ser el quinto hombre de fe? Si usted se junta con 5 mujeres de fe, ¿quién va a ser la quinta mujer de fe? Si usted se junta con alguien que dice, yo le creo a la palabra de Dios, ¿quién va a ser el siguiente que va a creer a la palabra de Dios? Si usted se junta con alguien que dice, yo le creí a Dios y Dios hizo esto por mí, ¿quién va a ser el próximo que va a ver el milagro en su casa? Diga, ese sí soy yo. Porque cuando usted se junta con hombres y mujeres de fe, usted va a ser el próximo. Por eso júntese con hombres y mujeres de fe. Asegúrese que las amistades con las que frecuenta, con las que se sienta a comer, con las que se sienta a platicar, sean hombres y mujeres de fe. Si son incrédulos, si son, mire, de esos hielos, pero de esos apagafuegos, bomberos profesionales, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué? Mire, hágase a un lado mejor. Si son de esa gente que en vez de animarlo a seguir la fe, le dice, no, ¿y para qué vas a perder tu tiempo? Mira, está lloviendo, mira qué feo día, quédate en la casa. ¿Qué va a hacer? Sacúdaselos. ¿Por qué? Porque no quieren que tú seas el próximo hombre de fe, la próxima mujer de fe. Y si tú dejas de ser el próximo hombre, la próxima mujer de fe, entonces Jesús no llegará a casa. Pero si yo soy el próximo hombre de fe, como lo hizo Zaqueo, Zaqueo dijo, yo necesito ver quién es Jesús. Y no le importó. Pero cuando él procuró, dice la escritura que el Señor lo vio y le dice, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Y se escuchó que Jesús llegó a la casa de Zaqueo. ¿Sabe por qué se escuchó que Jesús llegó a la casa de Zaqueo? Porque cuando Jesús llegó, lo que Zaqueo nunca pudo hacer, cuando Jesús llegó, él lo hizo. Se tornó a un hombre honesto, a un hombre de verdad, a un hombre fiel, a un hombre que comenzó a amar la palabra. Porque el Señor le dijo, por cuanto este también es hijo de Abraham, y las promesas de Abraham también son para él. Cuando Jesús llega a casa, usted no se da cuenta de toda la riqueza espiritual que entra a su casa. Yo le aconsejo algo, y lo dejo con esta exhortación. Preocúpese no de llevar invitados de renombre a su casa. Preocúpese no de tener los mejores muebles de marca, los va a tener. No se preocupe por tener la última televisión que ha salido. No se preocupe por eso. Eso no es relevante. Preocúpese de que Jesús esté en casa. Porque si Jesús está en casa, todas sus necesidades van a ser suplidas. Si Jesús está en casa, cosas sobrenaturales van a comenzar a ocurrir. Si Jesús está en casa, entonces se va a escuchar, porque habrá un marido que va a decir, Jesús llegó a la casa, por eso estoy en la iglesia. Habrá hijos que van a decir, yo me fui de mi casa, pero como Jesús llegó a casa, he vuelto a la casa de mis padres, he vuelto a la casa de Dios, porque se escuchó que Jesús estaba en casa. ¿Qué va a provocar? Que se escuche que Jesús está en casa. Póngase de pie. ¿Sabe qué va a provocar que se escuche que Jesús está en casa? Que usted ame la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios más que otra cosa. Dijo el Señor, fíjese cómo se lo dice a Josué en el capítulo 1 y en el verso 8. Y le da la clave para que Josué fuese un hombre de conquista, para que todo lo que Josué hiciera le saliera bien. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Otra traducción dice, nunca se apartará de tu boca la palabra que el Señor tu Dios te ha dado.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, hablando del libro, de la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino. Y dice, y todo te saldrá bien. ¿Cuántas cosas te saldrán bien? ¿Cuándo? Cuando amamos la palabra de Dios. Miren, hay un fuerte ataque, y tiene que verlo en las redes sociales. ¿Qué es más atractivo que darse una hora en las redes sociales que dedicarle una hora a la palabra de Dios? Y le voy a decir algo, que mientras yo oraba, el Señor me hizo pensar y reflexionar en ello. A veces nos cuesta darle el tiempo a Dios. Nos cuesta, por el afán, por las necesidades, por las ocupaciones. Y está bien, tenemos responsabilidades, somos creyentes responsables. ¿Hay creyentes responsables aquí? Amén. Y no está mal tener responsabilidad. ¿Sabe cuál es el problema? Que en ese afán nos olvidamos del tiempo de Dios. A diario el Señor nos da 24 horas. ¿Cuántas de esas 24 horas le dedicamos a Dios? No se lo digo para que se ofenda, se lo digo para que recapacitemos. La gran mayoría, ni siquiera el diezmo de un día le damos a Dios. Y cuando yo escuché a estos hombres decir, a estos violinistas profesionales, a estos cantantes de ópera decir, yo dedico 6 horas diarias a perfeccionar mi talento, 5 horas, 4 horas diarias, yo dije, wow. Por eso el mundo está como está. El mundo te enseña que es más fácil dedicarle 4 horas de redes sociales al mundo y llenarte del mundo, que dedicarle 2 horas y 40 minutos a Dios. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? Cada uno lo sabe. Pero si no le dedicabas tiempo a Dios, comienza a dedicarle tiempo a Dios. Comienza a dedicarle tiempo a la palabra. Y cuando le dediques tiempo a la palabra, entonces vas a comenzar a escuchar que se dice de tu casa, Jesús está en esa casa, hay algo especial en esa casa. Yo no sé qué ocurre en esa casa, pero cada vez que yo entro a esa casa, yo experimento paz. Yo no sé qué ocurre en esa casa, pero me tienen que correr de esa casa, porque yo salirme de ahí no quiero. Yo no sé qué hay en esa casa, pero siempre que yo tengo este dolor, me meto a esa casa y yo salgo sin dolor. ¿Sabe por qué? Porque no se ha dado cuenta quién está en la casa. Pero se va a escuchar, el Ministerio Betel Internacional va a anunciar que Jesús está en la casa. Porque si Jesús está en la casa, los milagros van a ocurrir. Las multitudes van a llegar a los pies del Señor. Jesús está en casa. Yo anuncio y digo, Jesús está en casa. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Jesús está en casa. Yo no sé, pero usted tiene que decirle a su ciudad, decirle a su vecindario, mire, no se vaya al cine, no se vaya allá, venga a la casa, porque Jesús está en casa. Y cuando Jesús está en casa, la gente ya no se quiere ir. La gente dice, yo quiero esto en mi casa también, yo anhelo esto en mi casa también. Permíteme llevar a Jesús a la casa. Lleva a Jesús a tu casa, lleva a Jesús al trabajo, a donde vayas, lleva a Jesús. Porque si Jesús llega, todas las cosas van a cambiar. Si Jesús llega, todo va a estar bajo control. Amén. Dígale a 2 o 3, hay que llevar a Jesús a casa. Asegúrate de que cuando salgas de aquí, yo me agarro a Jesús y yo no lo suelto. Se va conmigo a mi casa, porque se va a escuchar que Jesús está en casa. Amén. Hay gente que nos visita hoy por primera vez. Yo quiero decirle a usted, hermano y hermana, que usted no está aquí por casualidad. Boris y Carlos, que nos visitan por primera vez, levanta tu mano, por favor. Bienvenidos, bienvenidos. Si hay alguien más que está por primera vez, levante su mano. Si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, levante la mano también. Los pastores van a ir, las pastoras. Y mire, ustedes no llegaron por casualidad. Ellos llegaron porque Jesús está en la casa. Cada vez que alguien llega a la iglesia, no crea que llegó porque sí, es que Jesús los trae. Jesús es el que añade. Jesús es el único que puede ocasionar que la gente llegue a casa. Iglesia, los exhorto en el amor del Señor. Dedíquele tiempo a la palabra.
Yo no sé sus luchas, sus pruebas, pero sí sé una cosa. Si usted le dedica el tiempo a la palabra de Dios, todas esas luchas, todas esas debilidades, todas esas necesidades, todos esos problemas se van a convertir en soluciones, en oportunidades para crecer. Dedíquele tiempo a la palabra. Lleve a Jesús. Exaltarle a quien me ve.